Hola chicos, antes que nada, realmente un privilegio poder llegar a ustedes. Realmente una bendición tremenda poder estar acá para ustedes, aunque no esté físicamente, poder llegar a través de este medio, realmente para mí es un privilegio. Bueno, espero que estén bien y solamente les pido un ratito de su atención. Vamos a compartir dos versículos que están en la Biblia y que nos hablan de un tema importantísimo. El tema que vamos a compartir en este breve momento de meditación es libres en Cristo. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Y una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Si hace mucho que participan de los pre, es muy probable que hayan escuchado mucho algunas palabritas que no siempre definimos nosotros. Sí, quizás en eso nos equivocamos los profes. Pero me gustaría que compartamos algo acerca de este tema. Siempre se habla de libertad, siempre se habla de otras cosas en la iglesia y hoy es el momento para definirlo. Entonces, antes de hablar de libres en Cristo, vamos a definir dos palabritas más que nos van a ayudar a comprender mejor la palabra o la frase libres en Cristo. La primera de esas palabras es el pecado. ¿Qué es el pecado? Realmente es válido si alguno de ustedes se acerca y nos pregunta qué es el pecado, porque hablamos de pecado, pero no siempre lo definimos, o quizá lo definimos de manera muy corta. Entonces, este es el momento justo para que conozcamos qué es el pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de lo que le agrada. El pecado va desde cosas pequeñas como pensamientos, como palabras, hasta cosas grandes como robo, como asesinato, cualquier crimen grave que vos puedas imaginar. Pero no es solo eso, recuerden, desde lo pequeño hasta lo grande, es todo lo que a Dios no le agrada. Para Dios no hay cosas que sean más o menos pecado. Si hay algo que a Él no le agrada, si hay algo que va en contra de su voluntad, es pecado. Y ya, esa es la realidad. Otra palabrita que quiero definir es salvación. Siempre se escucha de que en las iglesias hablamos de salvación, Jesús ofrece salvación, Jesús da salvación. ¿Salvación de qué? Me puede preguntar alguno de ustedes. Y tiene razón. Entonces yo te voy a decir salvación de qué. Para salvarnos de algo tiene que haber un riesgo. Y bueno, ese riesgo es real. La Biblia enseña de que todos pecamos y que todos tenemos un destino terrible. Y ese destino terrible lo determinó Dios para todos los que han pecado. Es el infierno. Pero el infierno no es lo que vemos en los dibujitos, no es el lugar donde está el diablo divirtiéndose y donde van todas las personas copadas y divertidas en lugar de ir a aburrirse al cielo, donde están tocando el arpa, sentados leyendo libros. El infierno se preparó para que sea el lugar de castigo del diablo. En el infierno el diablo no manda, en el infierno manda Dios y ese es un lugar de castigo. Y ese lugar de castigo se preparó para que en un futuro tanto el diablo como los ángeles que lo siguieron y las personas que han pecado y no se han entregado a Jesús, vayan. Reitero, es un lugar de castigo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salvación? Salvarnos de la condenación que le espera a toda persona que no se entrega a Jesús. La condenación que Dios determinó y preparó. Entonces, ¿estamos en un problema? Porque si pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, desde las cositas pequeñas, no hay pecados más grandes o más chicos para Dios, sino que todo es pecado. Y todo el que peca está condenado al infierno, estamos hasta la mano. ¿Por qué? Porque todos pecamos, ¿o no? Es la verdad. Y ahí es donde entra Jesús en escena. Cuando hablamos de salvación, siempre vamos a hablar de Jesús. Con el pecado de las personas pasa algo muy particular. Las personas son esclavas del pecado. Nosotros, si no nos entregamos a Jesús, somos esclavos del pecado. ¿Ustedes saben lo que es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene, no puede decidir sobre su vida, no puede decidir sobre sus cosas, no puede tomar ninguna decisión, sino que solamente hace lo que le dice su amo, lo que le dice su dueño. Las personas son esclavas del pecado porque solamente pueden hacer lo que el pecado les marca.
Siempre están inclinadas a hacer lo malo, siempre están inclinadas a ir en contra de Dios. El corazón de las personas está inclinado a hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso los niños desde tan chiquititos desobedecen. Por eso cuando somos adolescentes nos rebelamos contra las autoridades y contra nuestros padres. ¿Por qué? Porque el pecado inclina nuestro corazón hacia ese lugar. No podemos decidir. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, todo eso cambia. Existe un antes y un después en las personas que se han entregado a Jesús. En el antes no podían decidir, aun aunque quisieran hacer lo bueno, y quizá por rebote, por, pero por pura coincidencia, aunque no existe, hubieran hecho lo bueno. No lo hacían porque su corazón se inclina a ellos. En cambio, en las personas que se entregaron a Jesús, ese antes cambió y hay un después. En el después todo cambió. No podemos decir de que nunca pecamos, ahí estaríamos mintiendo, pero sí podemos decir que tenemos hoy algo que antes no teníamos. Hoy tenemos la posibilidad de decidir. Hoy podemos decirle que no al pecado. Hoy podemos decirle que no a esa inclinación que teníamos antes. Antes no teníamos decisión. Antes nuestro corazón se inclinaba solo al mal. Hoy nuestro corazón puede inclinarse a Dios. Jesús nos libró del pecado. Jesús nos permite de que nuestras vidas cambien para siempre y agraden a Dios. Jesús nos libró de la condena que teníamos asegurada. Jesús cambió nuestro destino para siempre. Antes nos esperaba el infierno. Hoy, a aquellos que nos entregamos a Jesús, nos espera el cielo. Antes vivíamos alejados de Dios. Hoy somos hijos de Dios. ¿Cuántas cosas cambian cuando Jesús entra en la vida de una persona? ¿Cuántas cosas cambian en la vida de aquellos que entregan su vida al señorío, a la potestad de Jesús? Ser libres en Cristo es un regalo incomparable y es un regalo que vos podés recibir. Si todavía mientras estás viendo este video vos te das cuenta de que no entregaste tu vida a Jesús, de que no te arrepentiste por tu vida de pecado, de que no le pediste que Él te salve, que Él te libre del pecado, que te domine, que te inclina siempre a hacer lo que a Dios no le agrada, hoy estás a tiempo, pero no nos durmamos. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el que Jesús puede hacerte libre. Vos o yo no tenemos la posibilidad de conocer cuánto tiempo de vida nos queda. Y esta decisión se toma en vida. Esta decisión se toma acá. Mientras estés vivo, estás a tiempo de tomar la mejor decisión. Mientras estés vivo, ese regalo está disponible. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que le confiesa como su Señor, todo aquel que se arrepiente de su pecado, recibe el regalo de la vida eterna. Su vida cambia. Hay un antes y un después. Pero bueno, dije un ratito. Así que hasta acá llegó nuestro tiempo juntos. Espero que la próxima vez que nos veamos sea cara a cara. Aún si no es así, me da mucho gusto poder llegar a ustedes. Y aunque ustedes me vieron y yo no a ustedes, les deseo lo mejor. Deseo que el Señor los bendiga, deseo que tomen la mejor decisión y que el Señor los acompañe siempre.